Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, muy bienvenida a este nuevo video. Te saluda Cristian Solari, un gusto como siempre estar contigo en estas charlas que hacemos con profesionales específicamente del mundo del deporte profesional, del fútbol. Pero hoy vamos a tener una charla que también tiene que ver con esto, pero más que nada con alguien que viene del mundo del baloncesto y viene del mundo de los podcasts porque tiene un podcast muy especial. A mí, por ejemplo, me gusta mucho y sé que a otros profesionales del deporte también está aportando mucho valor desde allí, que es Alex de la Vega. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Es un placer. Muchas gracias por invitarme. No, yo quería realmente hacer esta charla porque tus podcasts son muy inspiradores. A mí me gusta mucho escuchar, lo escucho más que nada por las plataformas de audio, ¿no? Mm. Y bueno, siempre encuentro ahí mucho valor y sobre todo cosas para pensar, repensar, replantearse, ¿no? Así que es un gusto tenerte aquí en este video. El placer es mío y yo soy el primero que aprende de cualquier persona, ¿eh? Porque hay muy Totalmente. poco, hay muy poco espacio para tanto profesional en la élite. Qué bueno lo que has dicho. Qué bueno. Ujú. Somos ¿Conoces muchos. a, sí, sí, conoces a mucha gente que no está ahí o porque no quiere o porque no hay espacio y no ha tenido la oportunidad todavía, pero que hay gente formadísima y con Sí, muchísima experiencia y con casta para estar dirigiendo un equipo de rendimiento, vamos, pero bueno, totalmente. se ve en las entrevistas. Totalmente, totalmente. Y creo que es un espacio, un poco el propósito de estas charlas son eso, ¿no? Poder difundir esos profesionales que están aportando valor, ¿no? Mm. Y bueno, me parece que no sé cuál es el propósito. Voy a arrancar con esta pregunta, pero bueno, antes déjame presentarte, porque si no, ya nos vamos a la pregunta porque me entusiasma Sí, mucho hablar contigo. Pero bueno, vamos a mm, comentar un poquito quién es Alex de la Vega. Bueno, que nos puedes contar tú, pero eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, eres empresario, tienes 5 centros de entrenamiento, 4 en Galicia y uno ahí en Girona, donde estás tú ahora. También, bueno, tienes un máster de alto rendimiento del Máster C de Barcelona, entre otros tantos mm, títulos que tienes, ¿no? Másteres y demás. Después te voy a preguntar algo de este máster que a mí siempre me llamó mucho la claro. atención y es muy referente a nivel internacional. Y también vienes del mundo del baloncesto, has sido jugador, has sido entrenador, también has entrenado a la selección juvenil, ¿no? De U15 España. y U18, Y sí, has obtenido femenina. medallas también Sí, nos tocó con una la selección. generación muy buena, sí, sí. Ujú. Y bueno, es un mundo muy interesante, el mundo del baloncesto, que también puede enseñar o puede dejar un aprendizaje al mundo del fútbol y viceversa. Así que bueno, yo creo que eso lo manejas muy bien en tu podcast porque te has nutrido de diferentes personajes, incluso jugadores como Forlán que han pasado por allí, y que las charlas se hacen muy, muy interesantes. Y además, Alex, tienes una app, ¿no? De entrenamiento, un software, ¿no? Muy interesante para Sí, ayudar a los clientes. sí, sí. ¿Por dónde empiezo, eh? Mira, una de las preguntas era eso, o sea, con tantas cosas que tienes, tanto liderazgo sobre proyectos, ¿cómo haces para llevar todo eso, ¿no? ¿Cómo te las arreglas? Primero, no tengo hijos. Eso es lo Vale, eso primero. ya es un punto Y, importante. sí, porque cuando tienes un hijo, y mi hermano lo tiene, tengo un sobrino maravilloso, vives por y para él, porque es Claro, seguro. la persona de tu vida, ¿no? Entonces, que no tenga hijos hace que tenga mucho tiempo para hacer muchas cosas. Obviamente, tengo una mente inquieta y me gusta, ¿no? Pues estar en varios proyectos a la vez. Fíjate una cosa, cuando me estabas describiendo, y esto me pasó a mí y me sigue pasando, normalmente presentas a la otra persona como hizo esto, tiene esto, incluso mi nombre es mi nombre, es posesivo. Pero Sí, ¿quién soy sí. yo? Soy lo Excelente lo que que hago, dices. soy Me lo que he encanta. hecho, soy lo que sé, ¿sabes? ¿Quién está Y siendo cuando, Alex de la Vega? Sería la claro, pregunta. claro, claro. Dicen que cada 7 años cambian las células de todo tu organismo. Entonces, Sí, ¿eres la misma persona ahora que antes? yo creo que ¿Sabes? no. Y hay veces que se te ponen los pelos de punta pensando en ese tipo de cosas. Pero Qué bueno, que buen sí, tema. Qué buen tema. soy un emprendedor. Soy una Un persona que le emprendedor. gusta Un hacer entusiasta. proyectos, que le gusta aprender. Sí, sí, exacto. Y ahora mismo, con el tema del app, que es lo último que me comentaste, ha mutado desde los últimos, desde el COVID, que empezamos la aplicación, y ahora va a estar mucho más enfocada a preparadores físicos de campo para intentar Ujú. solucionar sus problemas de gestión y creación de rutinas de entrenamiento personalizadas. Pero va a Vale, empezar
En Ujú. mayo va a salir y va a ser una beta. Eso va a ¿Vale? ser algo así, una beta, ok. Pero digamos, tiene que ver con la IA, ¿verdad? Seguramente. Sí, le vamos a implementar la IA para que sea capaz de automatizar cosas. Al principio no lo va a ser, sino que va a ser solamente reglas de nodos. ¿Sabes? Pues si tiene una cosa, pues planteale esto. Eso no es IA. La inteligencia artificial realmente es que sea capaz de razonar y que sea Ujú, capaz de hacerte propuestas de futuro. Que cuando tú pases un formulario a una persona, entienda el background que tiene detrás del aprendizaje que tú le has dado y entonces sea capaz de proponer. Oye, pues te ujú. propongo que como esta persona tiene una tendinopatía, tú anteriormente has metido muchos ejercicios isométricos a la gente que tiene tendinopatía rotuliana. ¿Por qué? Pues te propongo que lo pongas porque parece que funciona. Entonces, ese es el objetivo a largo plazo. Ujú. Es como ir haciéndole aprender al software, ¿no? Lo que luego Exacto. puede llegar a Entrenarlo. brindar, entrenarlo, entrenarlo. Mira que al final todo es un entrenamiento, ¿no? Hasta el software se entrena, ¿no? Entrenamos a todo el Exacto. mundo al final. Con unos y ceros, pero sí, 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 todo es entrenable. Otra pregunta muy buena. Sí, todo es entrenable. Bueno, yo creo que en gran medida sí. No sé si todo, pero yo creo que sí, que se pueden ir cambiando muchas cosas, excepto ciertas esencias, a lo mejor, ¿no? Algunas cosas de la personalidad también pueden cambiar, pero algunas otras a lo mejor no, ¿no? En algunos, Ujú, podemos hablar aquí de cómo influyen los deportistas, ¿no? Los jugadores importantes dentro de los planteles. Y luego que puedan hacer cambiar a otros su actitud. Hay unas anécdotas muy buenas que cuentan, ¿no? De grandes líderes cuando llegan a un club nuevo, podríamos decir de Messi o Cristiano o cualquier otro, y luego ujú, los jugadores, estos jóvenes, dicen, pero yo cómo me voy a tirar a menos que este que es el número uno se mata entrenando, hace todo lo que tiene que hacer. Es decir, que la llegada de un ujú, jugador de esas características irremediablemente tiene que elevar el nivel, ¿no? O así parece lo ujú. que dicen. No sé si tienes tú alguna experiencia de ese tipo, como para arrancar, Propia no, pero conocida. conocida. Perdona que me lo lleve todo al básquet, pero Pero es por donde más supuesto, experiencia sí, sí, tengo sí, tenemos que propia y aprender de ajena. todo. Sí, sí. Ahora que se retiró Greg Popovich, el entrenador de San Antonio Spurs, que realmente va a seguir en la franquicia, es un ejemplo perfecto de lo que acabas de explicar. No por Greg, sino por Tim Duncan. Y en Ah, la sí, retirada de la camiseta de Tim Duncan, Greg Popovich le agradeció su forma de ser, su carácter, porque eso creaba cultura de equipo. ¿Por qué? Porque cuando una estrella fichaba en el San Antonio Spurs y veía cómo el entrenador podía decirle cualquier cosa a la estrella del equipo, que era Tim Duncan, claro, ¿cómo me voy a quejar yo si este tío está tal recibiendo cual. por todas partes, que hay veces que el video scouting es cómo podemos hacer rabiar a Tim Duncan? ¿Cómo me voy a quejar yo? Entonces, la oportunidad que le dio Tim Duncan a Greg Popovich de tú ayúdanos en todo lo posible, que yo estoy aquí por y para el equipo. Los que vengan detrás tienen que sumarse, no les queda Claro. otra. Y eso es liderar también. Claro, claro. Sí, yo me acuerdo ahora que tú mencionaste este equipo a Emanuel Ginóbili, ¿no? Manuel Mm, Ginóbili, que es, mm, bueno, aquí en Argentina tú sabes que es un gran referente y claro. que también ha destacado muchísimo junto con Duncan y todo ese equipo, ¿no? Me vino ahora rápidamente a la memoria. Pero déjame mencionar el nombre de tu podcast, que es Inside Sports Science, que lo recomendamos, está en YouTube y también en todas las plataformas de audio. Así que bueno, Mm, para los seguidores de aquí del canal, que también suscríbanse, porque sabes que muchos ven el canal y a ti te debe pasar y luego no aprietan el botón de suscribirse. Entonces, mm, mm, no cuesta mm, nada, y nos ayudan ahí. Y suscríbanse al mm. canal de Alex también. Pero bueno, Muchas gracias. no, por favor. Y también, Alex, ha sido jugador, preparador físico, ¿no? Y como preparador físico has pasado por diferentes, como decíamos anteriormente, ¿no? Diferentes formaciones, desde la licenciatura hasta los másters. Y digamos, el máster sede, que es un Mm, potentísimo lugar para aprender para los profesionales, ¿no? Donde está el conocidísimo Paco Seirulo, Julio Tous y tantos otros que yo admiro también y que he escuchado mucho de ellos y he participado también presencialmente en algunas conferencias. Este, ¿qué te dejó ese máster? Porque es muy conocido y realmente, bueno, mucha gente habla maravillas de él. mm. Tengo que puntualizar que yo el máster CD lo hice muy tarde. Entonces, yo ya lo conocía por libros que había leído y papers que había leído.
Pero sí que es verdad que cuando entras en el máster, entras ya en la metodología en todo su esplendor. Y Claro. aparte, con esta gente, con Gerard Moras, Gerard con Mora, sí, sí. Joan Solé y sobre todo Julio Tous, estos tres pilares del Máster CD, pues te adentran más en esta metodología que por muchos es conocida, que es pues básicamente entrenar a un atleta por medio de estructuras. Creo que se le demonizó mucho la metodología del microciclo estructurado, sobre todo por el tema del caos, ¿no? Del Ujú. caos descontrolado. Pero cuando tú recibes una charla de Julio Tous y te explica toda la evidencia científica que hay detrás del método, entonces ya te lo crees más cuando tienes dudas. Lo que pasa es que cuando tú ves, por ejemplo, estos vídeos del Fútbol Club Barcelona, Ujú. que está una sesión totalmente descontextualizada y no sabes lo que están haciendo, solamente estás viendo ejercicios, no entiendes todo el trasfondo y todo el contenido, todo el contexto y toda la ciencia, repito, ciencia que hay detrás. Claro, hay un Y se ha fundamento, visto en claro. los... Claro. Y lógicamente, y hubo gente que criticó mucho el método por las lesiones iniciales que tuvo el Fútbol Club Barcelona, que tuvo algún cruzado también. Pero Ujú. claro, es que tú, para plantar una semilla, necesitas tiempo, necesitas Hay un que esa, proceso. que esa planta crezca, claro, Claro. en cualquier tipo de método. Entonces, eh, te doy mi opinión. En el gimnasio, yo soy más vadillista. Ajá, En la comprendo. pista, soy súper seirulo, pero súper seirulo. Entonces, es Vadillista, como por que si, voy perdona, jugando. Alex, vadillista, por si alguien no sabe, es González Vadillo, estamos hablando, un Sí, claro, doctor claro. González notable también. Vadillo, claro, un método un poco más condicional, un poco más tradicional, velocidad de ejecución, Ujú. utilizar encoders, ejercicios mucho más simples. Bueno, habría que definir qué es simple, pero los más básicos, que no que sean Comprendo, básicos son fáciles. claro. Pero sí, ya me entiendes, o sea, que no haya Entiendo. tanto... o sea, es que de hecho entrevisté a Seirulo, ¿sabes? Sí, Y le sí, pregunté, sí. le dije, oye, pero en el gimnasio tengo problemas porque estoy yo solo, tal. Bueno, pues pones por parejas y si estás haciendo un press de banca, pues que una persona le quite el peso de repente, ¿sabes? Claro, Entonces, la parte, la entiendo el fase trasfondo que excéntrica, tiene claro. eso, Sí, sí. claro, pero, hostia, a mí personalmente y por mis valores me cuesta mucho dejar la responsabilidad de una jugadora, en ese momento estaba en femenino, de quitarle un disco a Claro. una de las estrellas del equipo, ¿sabes? Para Entonces, no poner en riesgo, ¿no? La otra jugadora. exacto, porque requiere un proceso y cuando estás en la élite muchas veces no tienes proceso y en femenino ya menos, porque el contexto competitivo hace que tengan una densidad tremenda. Yo tuve varias jugadoras y me acuerdo de una chica nigeriana que hizo imagínate, como si fuese Sí. masculino, hizo la Ujú. Euroliga, Sí. hizo la NBA e hizo el Mundial el mismo año sin solaparse competiciones. Ujú. ¿Sabes? Entonces, claro, la densidad competitiva que tiene una Claro, muy, muy deportista de alta. élite en básquet es tremenda, es tremenda. Pero bueno, Tal que me cual. fui por la parra, ¿eh? Al final estábamos hablando de Master CD. Sí, Esto me sí, suele bueno, pasar mucho, ¿eh? podríamos preguntarte entonces, que, porque ya que has hecho también otras formaciones como el NSSA, por ejemplo, ¿cuál fue la que te hizo cambiar un poco la visión o que te agregó ya lo que tú tenías y que dijiste, bueno, esto es como una bisagra o algo que realmente te ayudó a ampliar como profesional tu visión, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Fíjate que no te puedo decir una. O sea, me Todas han venido aportaron algo, flashes, claro. claro, me han venido flashes de muchas. Y te voy a decir una porque igual es curiosa e interesante, que no es la que más me ha influenciado, pero la tengo en la cabeza, por tanto, es la respuesta a tu pregunta. Me vino a la cabeza un curso que hice de valoración artromuscular cuando estaba en tercero de INEF. Estaba en Vigo, o sea, es que me acuerdo como si fuese ayer, además. Estaba en Vigo y estaba con uno de mis actuales socios de CEN. Y Ujú. bueno, estábamos por grupos, nos explicaba una valoración, la ejecutábamos, intentábamos aprender, hablábamos entre nosotros, y yo estaba con Diego y otra persona que era de Vigo. Y controlaba que flipas. Yo era un pipiolo, ¿sabes? Tenía que 22, 23 años por ahí. No, menos, 21. Bueno, da igual. Y yo no sabía nada. Y estaba allí aprendiendo como el que más. Pero hubo un momento que le dijimos, hostia, tú controlas mucho, ¿eh? ¿Y sabes qué era? Era fotógrafo, tío. Ah, mira, Era un fotógrafo que le interesó el curso y se apuntó. un gran Y, observador. con,
Y no era, exacto, y no era licenciado, no tenía ciclo superior, pero el tío tenía un interés intrínseco por aprender este tipo de Ujú. cosas. Y sabía más que un alumno licenciándose. Qué bueno, qué interesante. Qué Entonces, ¿por interesante qué te digo visión. esto? Porque tú te estás formando todo el día. Esta entrevista que estamos teniendo a mí me está formando, A mí también. ¿sabes? Sí, por eso ¿Sabes? las hago, a mí me Porque, encanta. claro, porque yo voy a aprender de ti, de las preguntas que tú me hagas, pues igual digo, hostia, qué pregunta más buena, la voy a utilizar yo, o de tu experiencia, o de tu contexto. Entonces tú tienes que tener ese skill horizontal de aprender Claro, de todo el mundo, es no cierto. marcarte en un calendario, este año me toca ir aquí, que sí, hombre, que tienes que ir, tienes que escuchar a los expertos, pero no he tenido ningún curso que sea un punto de Bueno, inflexión eso es muy interesante lo que de, dices también, ¿sabes? porque al final todo pasa por nuestro filtro, ¿no? Que después, a partir de ese filtro, es lo que después vamos a aplicar, ¿no? De alguna Mm, manera es como una construcción. Hay bueno, yo tengo un video que ahí te lo recomiendo también con un amigo, un gran entrenador que se llama Cristian Lovrisevich, que entrena aquí en Sudamérica, y él habla de que ganar es una construcción, ¿no? Ganar es una construcción, dice él. Y precisamente le puse ese título a la charla porque me pareció muy sugerente, porque al final es lo que hablábamos hoy. Construir requiere de un proceso, requiere de una serie de cuestiones que van sumando a una totalidad final, que es el ganar, que no solamente depende del equipo que gana, porque tú sabes que hay muchos factores externos que no puedes controlar. Como bien decían los mm. estoicos, ¿no? Céntrate sobre lo que sí puedes controlar, pero realmente hay cosas que no se pueden controlar, ¿no? Se ve muy marcado, sobre todo cuando uno juega y por ahí es más superior notablemente al rival que va a ganar. Pero cuando las cosas están muy parejas, todo influye. Entonces, yo creo que está muy Mm. bueno lo que planteas tú, de que todo pase primero por nuestro filtro. Por lo menos así lo interpreté Mm. yo, no sé si es correcto. Sí, 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 total, total. Y mira, me hiciste recordar ahora que recientemente el Barça de fútbol cayó eliminado de la Champions Sí, por poquito. Y Lamine Yamal hizo unas declaraciones diciendo que no os preocupéis, afición, que os prometí devolver al Barça campeón de la Champions. Hostia, vaya huevos, ¿eh? sí, Prometer yo creo que es muy resultados joven para cuando... decir. Claro, Está no, muy no por bien, lo joven que lo es, ya admiro puede ser Messi o por Ronaldo, el pero valor, ¿no? estás en un equipo de 11 personas, Claro, ¿sabes? Y tu influencia en el juego es muy grande, pero pero no no estás sobre solo, ¿eh? todo. O sea, claro, y depende de los demás, de tus compañeros, de los rivales, de la suerte, de que estés en el momento adecuado, de que no tengas una lesión. O sea, vaya huevos, ¿eh? Apostar por esto. El tema de las declaraciones de los deportistas también es todo un tema para tratar, ¿no? Para conversar. Muchas veces, a veces Mm, el exceso puede ser de optimismo o de inocencia, tal vez, puede sernos declarar cosas que luego son difíciles de cumplir, ¿no? Como lo que habías mm, dicho hace un momento. Esto ujú, también creo que tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Que ejercemos y, digamos, formarnos un poco más en esto. Bueno, he creado una capacitación de liderazgo. ¿Qué te voy a decir yo que he creado esta capacitación? Que hay que hacerla, ¿no? Pero bueno, sí, para sí, ser obvio. sincero, yo lo vi como algo que era una falencia, por eso la tomé, pero porque el primero que tuvo la falencia fui yo, ojo, ¿eh? Entonces, la Ujú. comunicación dentro del liderazgo pienso que es un papel fundamental. Acá ahora viene la pregunta para ti. ¿Cómo aplicás tú esto o cómo los has aplicado? Sé que has jugado mucho tiempo al baloncesto, sé que coordinas grupos de trabajo importantes dentro de lo que es ESEN, que son sus centros de entrenamiento, le digo a la audiencia, por si lo quieren buscar, si están en Coruña o en Girona. En Girona se abre pronto, Ujú. ¿no, Alex? ¿De Sí, Girona? esperemos que en 3 o 4 semanas, o sea, en junio debería estar abierto ya, Vale, ahí te vi de en este las año. redes, ahí con todo el armado ya del centro, ¿no? Ahí te vi. Sí, sí, bueno, se está armando. Se está armando. Bueno, bueno, paso a paso, ¿no? Paso a paso, está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, un poco era esa la pregunta, trasladarte cómo esta cuestión de liderar los grupos o de hacerle ver al jugador o formarlo en algo de esto de la comunicación, cómo influye, cómo lo has vivido tú, ¿no? Mira, te lo respondo rápido y con un ejemplo. Si quieres liderar, quédate con esto en la cabeza. Si tú estás en una formación, por ejemplo, y, y hay sillas apiladas en la pared y las tienes que colocar para que la gente se pueda sentar, en lugar de pedir ayuda y decirles, me podéis colocar las sillas y tal? Lo que tienes que hacer es, colocas la primera silla, si tal la segunda, y luego haces la pregunta.
O sea, tú primero tienes que dar ejemplo, que es lo que ya Muy bien, sabemos todos, ¿no? Pero excelente. pasar a la acción, o sea, una vez estás viendo que esa persona está haciendo lo que, o sea, que está ejecutando la ayuda que está pidiendo, entonces es más fácil que un ser humano te ayude, ¿sabes? En cambio, si tú señalas qué es lo que hay que hacer, eso no Claro, es liderar. claro, Eso no es liderar, eso es tal dar cual, órdenes. tal cual. ¿Sabes? Entonces, creo que dar ejemplo es muy importante. Echarle horas es muy importante. Que te vean antes de llegar y después es muy importante. Es decir, dar ejemplo. Creo que para mí es el más, es lo más importante. Pero también eh, saber mandar. Y cojo las dos palabras de forma aislada. Tienes que saber. O sea, no podemos seguir a un burro, lógicamente. Y tienes que saber mandar. O sea, mandar requiere también unas habilidades. Esas habilidades blandas de cómo se lo transmito. No es la misma tecla la que tengo que tocar aquí y allá. ¿Cómo se lo vendo? Al final tú tienes que intentar convencer a esa persona de que la acción que tiene que hacer, que igual no le gusta, pues es beneficiosa para un futuro. O, bueno, tienes que venderlo, claro. Te estoy dando ejemplos descontextualizados, pero que me están No, viniendo a pero la cabeza de clarísimo, está momentos que clarísimo. tuve, ¿sabes? Sobre todo de empresa. Pero, y Claro, esta es otra cosa que aprendí eh, de cómo conseguir delegar. Porque liderar no es tú hacerlo todo. ¿Sabes? Tú, si al final quieres crecer, necesitas delegar. Y dar ese paso de delegar la confianza en otra persona para que haga seguramente lo mismo que tú mejor, porque si tiene una función específica, lo va a hacer mejor que tú a la larga, seguro. Porque yo al principio empecé, yo estoy con 3 socios más, ¿eh? No estoy solo, somos 4. ujú, Entonces al final cada uno tiene su sombrerito y cada uno pues va haciendo sus cosas, pero llega un punto en el que ni entre los 4 damos para hacerlo todo. Entonces ahí tienes que dar el paso de delegar y confiar en una persona y estar detrás de él. Pero ¿cómo es ese proceso de delegar? A mí lo que me funciona es lo siguiente. Tú primero, yo hago, tú ves. Luego, yo hago, tú haces. Luego, yo veo, tú haces. Y luego perfecto, es, tú haces. claro. ¿Sabes? Si tú sigues ese proceso, te lo garantizo que esa persona va a aprender a hacerlo mejor que tú. Y el ejemplo es la formación de entrenadores. En nuestro modelo de negocio, un entrenador va a pasar por un proceso de un mes en el que se va a sentir un poco perdido, va a tener que apuntar los entrenamientos en casa para aprendérselos y tener la confianza de que esto es lo que tengo que hacer con estos perfiles, porque son grupos de 5, cada uno recibe un traje a medida y no es fácil, no es fácil. Pero si tú sigues ese proceso que te acabo de explicar, de que vete a mi entreno, obsérvame, luego lo hacemos juntos, luego lo haces tú y yo solo te miro y te doy alguna pauta, y luego ya lo haces tú solo. Esa transición cambió. Sí, esto sí que fue un punto de inflexión en la transición de entrenadores a formar parte del equipo de Zen. Bueno, has Es un sistematizado, consejo Alex. que Has sistematizado un sí, proceso. sí, costó porque al principio los grupos eran de 4, luego los cambiamos a 5, hubo que mutar ahí muchas cosas, pero sí, hemos conseguido ahora tener el quinto centro, eso significa que el modelo sistemático pues funciona. Funciona, claro, claro. Y sistematizar es muy importante, ¿no? Porque también, bueno, hablando un poco de todo, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de, también vas a hablar de, estamos hablando de delegar, de escalar, porque podemos decir de escalar en la rentabilidad, que tiene que ver con los Ujú, sistemas, tiene que ver también con agilizar procesos. Y si, esto también lo podemos trasladar al entrenamiento, ¿no? Agilizar procesos, porque si hablamos un poquito de datos, ¿no? Hoy que está tan en auge la Big Data a nivel ujú, de, el Sport Scientist, ¿no? De la gestión de la carga del entrenamiento, el tema luego es cómo simplifico la toma de ujú, decisiones ante tanta cantidad de datos. ¿Qué opinas tú de ujú. esto? Sí, sí, muy interesante. Muchas cosas por hablar aquí. ¿Por dónde empiezo? Por donde quieras. Primero es el tema de los datos. Primero es el tema de los datos. O sea, yo creo que una persona que esté, vamos a ponernos en una persona que recién sale de la facultad o del ciclo y que está empezando, que no tiene tanta Ujú. experiencia. Entonces, normalmente lo que nos pasa al principio es que queremos tomar un montón de datos. Y yo creo que está bien. Yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque no los vas a utilizar todos. No los vas a tratar todos, no los vas a mostrar todos. Pero esos datos te sirven a ti
para contextualizarte con el deporte, con tu liga, con tu grupo, con tu entrenador. Te va a ayudar a tener un contexto mucho más grande, a pesar de que luego no lo utilices. Luego sí que es verdad que cuando ya vas teniendo más experiencia, ya simplificas. ¿Qué es simplificar? Pues coger los que, después de coger toda esa cantidad de datos, hostia, vas a tener ya experiencias de sentarte, por ejemplo, con un jugador y decirle, mira, es que tú al principio estabas aquí y ahora estás allá. Entonces ahí ya vas a saber, por ejemplo, qué test son los que son realmente significativos o cuáles son los test que les llama la atención los jugadores, que ya te preguntan y te dicen, oye, pero ¿cuánto levanté en press de banca hace un mes? ¿Sabes? Ya te preguntan ellos. Entonces ellos ya te van a dar cuál es el dato que es importante para ellos. Con los entrenadores es lo mismo. Hay veces que quieren el RP, que quieren el número de pistas, que quieren saber la frecuencia cardíaca, si tienes los dispositivos. Luego ya, si tienes dinero, pues lo típico, ¿no? Acelerometría y todo esto. Pero creo que lo más importante en la toma de datos es seguir el proceso del método científico. O sea, al final, contextualizarte, investigar, coger datos de otras ligas o de la misma liga de años anteriores y luego hacer una hipótesis y luego tomar los resultados y hablar con tu staff para saber, vale, qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestra metodología, cuáles son las decisiones relevantes en nuestro contexto, en nuestro modelo de juego, y a partir de ahí, pues priorizar, vale, vamos a coger A, B y C. Claro. Pero tú Clarificarse, tienes que ¿no? hacer todo el Simplificar. proceso. Claro, claro. Claro, porque si coges solo A, B y C, estás en la curva de Dunning-Kruger en la que te crees que sabes un huevo Y hay otras cosas que no porque las no viste. sabes todo lo que te queda por saber, Claro. Tal ¿sabes? cual, tal cual. Muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, esta pregunta da para seguir, pero bueno, me voy a ir a otra porque quiero que charlemos de varios temas. Como tú vienes del mundo del baloncesto, yo vengo del mundo del fútbol, y siempre estuvieron relacionados estos deportes, no porque sean iguales ni nada por el estilo, pero sí muchos entrenadores han observado de un deporte el otro y viceversa, ¿no? La pregunta sería, Sí. tú que has entrevistado a tantos personajes líderes del mundo del fútbol y del baloncesto, ¿qué le puede aportar el fútbol o qué crees tú que le puede aportar el fútbol al baloncesto y el baloncesto al fútbol? ¡Buah! ¡Qué ¿Vos qué buena pregunta? pregunta! ¿Qué pregunta? ¡Qué buena pregunta! ¿Sabes lo que siempre debato sobre este tema? Que es una cosa que me flipa. Eh, que el yin y el yang del fútbol y el baloncesto es la capacidad que tienen de generar escenarios de máxima exigencia. ¿Por qué? Pues porque en el fútbol, según me cuentan, porque yo no soy experto en fútbol, pero claro, he hablado con muchos prepas de fútbol Ujú. y todos me dicen, es que yo no puedo simular los estímulos de la competición. Y en baloncesto es al revés. Claro. Tú te puedes exceder de carga, pero sobremanera con Ujú. respecto a la competición. De hecho, el return to play, y esto se lo explico a los entrenadores y a los jugadores, que dicen, no, no, este tiene que hacer 2 o 3 entrenos completos antes de competir. Y yo les respondo lo siguiente, pero si entrenar es muchísimo más duro que una competición, ¿qué va a jugar 15 o 20 minutos? Claro, claro. ¿Sabes? Entonces Es ese diferente, cambio de claro. chip de... Claro. Claro, entonces para esto necesitas, lo que te decía antes, lo típico, investigar el deporte, saber cuál es el perfil fisiológico de tu deporte y Ahí a está partir de ahí, la pues, clave. pues tomar decisiones. Pero bueno, te lancé la primera idea que tuve, no, No, no está muy bien, qué está muy se puede bien. ayudar. No, Claro, pero está muy bien para clarificar, porque esta idea es muy clarificadora. No es lo mismo, digamos, los tiempos que se juegan en el baloncesto, que hay mucha pausa también, porque se para el juego, correcto. se pide parar el juego desde el entrenador. Mm, No es lo mismo en fútbol, esto no sucede en fútbol, ¿no? Si bien hay parates por el VAR, por tal cosa, pero claro, los tiempos son mucho más largos, hay una cuestión más aeróbica, anaeróbica permanentemente, más sí. larga, ¿no? De distancias. Mm, Los campos son más reducidos en el baloncesto, pero hay más aceleraciones también. Es decir, ujú, hay mucha diferencia en cuanto a lo fisiológico y a la respuesta a la cantidad de jugadores, ¿no? ujú. En fin, la altura de los jugadores, el cuerpo físico, Correcto. Sí, sí, la totalmente. biomecánica. La A biomecánica, nivel de selección de ejercicios, pues no es lo mismo hacer una sentadilla de un jugador que tiene el centro de gravedad más cerca del suelo que un claro. chico que tiene 2,10 o Es dos una quince, ¿sabes? palancas tremendas, claro. Sí, Claro, sí. tienes que Sí, hacer sí. adaptaciones para su biotipo constantemente. Sí, sí. Sí, sí. También te diría otra cosa, ¿eh? Pero ya me estoy metiendo en terreno de No. entrenador. Sí, es que por ahí va la pregunta, me parece más, sí. Las charlas prepartido. Ahí está.
Las charlas prepartido. Creo que, o sea, creo que en fútbol élite, creo que se entiende mejor la importancia que tiene la estructura de la charla. Y que creo que está sesgado también por el tema de tener tantos jugadores. Pero es que en básquet élite todos hacen lo mismo. Ujú, Todos hacen lo mismo, que es, te suelto una chapa de 10 minutos de cosas que en teoría ya sé, porque se han ujú. trabajado durante la semana y porque te has leído el scouting y porque te has visto el vídeo, que muchas veces el vídeo es obligatorio, entonces lo ha visto sí o sí, aunque bueno, tú puedes estar mirando la pantalla y no ver nada, Sí, ¿eh? También te mirando lo para digo. adentro. Pero creo que se pueden hacer las cosas mucho mejor si lo haces como hacen algunos en fútbol, que es Más que genuinamente, ¿no? claro, es más, eh, este es el tiempo que tenemos para hacer varias cosas, ¿sabes? Entonces, le damos al crono y empiezan los vendajes, empieza la charla táctica solo a los defensas, mientras los otros están haciendo pues el aporte vitamínico, ¿sabes? Entonces, es como que se crea un espacio de tiempo en el que pasan cosas. Y no es lo Ujú. mismo, tú bien lo sabes, ir a una persona a decirle con nombre y apellidos, oye, tú te vas a enfrentar, bueno, en fútbol no sé si es tan individual, pero en básquet es así. Tú te vas a enfrentar a este tío, acuérdate del escape. No es lo mismo si tú vas persona a persona que si lanzas un mensaje grupal. No, el mensaje no llega igual. Entonces, creo que es algo que se podría aprender del fútbol élite porque se hace más. Y además se ve Interesante, en interesante. los Sí, sí, sí. Los se ven los vídeos. documentales. Sí, sí, los En el documentales. documental del Manchester City se ve con Pep Guardiola, con el Cholo Simeone también. Y en básquet no se hace tanto esto. Hay un toquecito de pasión ahí, ¿no? Como más de cosa más amateur, Sí, ¿no? ¿Puede ser? sí, o cultural. Cultural, Por qué cultural. esto es algo que intenté luchar, pero ya desistí. ¿Por qué todos los equipos del mundo, sin excepción, hacen rueda de entradas por la derecha y por la izquierda antes de un partido de baloncesto? Bueno, menos Ujú, en la NBA, que solo tiran. claro. No lo entiendo. No lo Ujú, entiendo. Pues sí, es cultural. Es sí. cultural. Entonces, A veces nos copiamos romper un poco de eso. aquel que va triunfando y de aquel que va, el que sale en la TV o el que sale en los vídeos. Nos copiamos un poco. A mí me gusta ser disruptivo ahí y agregar alguna cosita distinta. Cuando ahora no estoy en el campo de juego, no estoy trabajando, pero en esa área. Pero cuando he estado me gustaba hacer cosas diferentes. Y Esto en te miraban formación raro. lo puedes hacer. Claro, Claro, claro. Pero si lo explicas y lo contextualizas, pero por es supuesto. fácil. No, Mira, no, el te jugador tiene pongo, que te pongo un creerte, ejemplo. ¿sabes? Si no, Mira, este año jugamos contra el Barça y de EVA, de tercera división, y están los juveniles del Barça, ¿sabes? Estaba allí. Entonces, ellos, claro, por el microciclo estructurado, no hacen rueda de entradas por la derecha y por la izquierda. Cuando te dije todos los clubs del mundo, sí, era en para lanzar general. un Sí, mensaje. sí, te Era entiendo. para lanzar En un mensaje general. claro, ¿no? Evidentemente no son todos, pero Sí, el sí, sí. 90% seguro. Entonces, ellos no, ellos hacen una cooperación-oposición y hacen 5 por 5 semi-real. Pero bueno, es lo que a mí me gustaría hacer. Entonces, yo lo intenté hacer esto en élite, con jugadoras de Euroliga, con jugadoras de muchísima experiencia, y se lo planteé a las dos capitanas. Les dije, mira, yo creo en esto, creo que se puede hacer mejor, creo que vais a estar mejor preparadas y me gustaría Llevarlo a la probarlo. realidad, ¿no? ¿Qué os parece? Y me dijeron, Alex, si tú crees en esto, vamos a muerte. Y lo hicimos en un amistoso. Bueno, en medio del calentamiento, Frida, la tiradora del equipo sueca, selección grandísima profesional, ya me dijo, Alex, No, no. no me cuadra. No. Claro. ¿Y por qué? Pues porque esta jugadora tenía una rutina, tío. Sí, Tenía una sí, tal rutina cual, tal cual. necesitaba tirar X tiros, necesitaba ver entrar la pelota por el aro y no necesita. Luego hubo otra jugadora que me dijo, y tiene toda la puta razón, perdón, es, Alex, es que yo cuando estoy en el calentamiento estoy pensando en el plan de partido, estoy pensando en cómo me van a Exacto, defender, estoy sí, sí. pensando entonces no puedo estar pensando en tus tareas. Hay una Y le cuestión dije, mental, "Buah, ¿no? tienes toda la razón. Entonces ya desistí de cambiar. Claro, pero a lo mejor es interesante, a mí me parece muy interesante y sobre todo porque a lo mejor lleva un proceso de implementación, ¿no? De tiempo, a lo mejor algo así, que no digo bueno, que no pueda darse, creo totalmente que sí,
pero a veces el jugador tiene asociado en su mentalidad, tú sabes que desde la programación neurolingüística hay anclajes, ¿no? que se hacen y que Mm, también hay asociaciones que tenemos, que yo ya tengo como el automatismo de esto que estoy haciendo, lo que sea, en fútbol o lo que sea, pero en realidad estoy repasando lo que el entrenador me dijo, o sea, hay una asociación entre lo que tengo que revisar mentalmente, lo que tengo que automotivarme, esta motivación intrínseca que tenemos todos en general, pero bueno, los jugadores estamos hablando aquí, y está asociado con una serie de movimientos o de sensaciones que ellos ya las tienen como muy automatizadas. Entonces, a lo mejor, como es una visión muy integral lo que estoy diciendo, ¿no? Muy transversal, y sí, a lo mejor nos sí, sí, sí. metemos ahí en algo que a lo mejor ellos ya lo tienen, ¿no? Como muy chipeado Sí, y que bueno, que habría que hacer un proceso tal vez, ¿no? No lo sé, es una cosa que estoy sí. diciendo ahora, pero bueno. Te pongo otro ejemplo. Eh, o sea, tuve la suerte de poder entrenar a la mejor base del mundo, que es Chelsea Gray. Y yo le pregunté, aproveché y le dije, oye, Chelsea, tú en el pick and roll Cristian, era mágico verla jugar el pick and roll. Explícanos a ver los Y que no somos del baloncesto qué es el pick and roll. el pick and roll es cuando tú estás con el balón, el pivot sube a una posición que normalmente está ladeada y Bien, te pone un bloqueo a tu defensor, entonces tú ya generas una ventaja con ese ah, bloqueo y generas un 2 contra uno. Y a bien, partir de ahí tal. Es probablemente, es seguro la acción más rentable en bien, baloncesto, el pick and roll, lo juegan todos. Roll, o sea, pick es por el bloqueo y roll es porque continúa hacia la pintura. Tal. bien. Entonces, aquí hay un montón de asociaciones 2x2 en las que tienes que tener una toma de decisiones tremenda, ¿sabes? No, no solo toma de decisiones, tú tienes que tener mucha intuición, tienes que tener una capacidad de percepción muy grande, una reactividad subcortical para tomar la decisión Claro, lo antes posible y claro. decidir bien de todas las puertas que estén abiertas. Pues Chelsea era maravilloso haciendo esto, era increíble. Y le pregunté, oye, tú cuando estás jugando el pick and roll, ¿qué haces? ¿En qué piensas? ¿En qué te fijas? ¿Miras los pies? ¿Miras las caderas? ¿Necesitas actividad kinestésica para notar los contactos? Tal? Y me dice, no lo sé. Solo lo hago. Exacto. Y te das cuenta de que la gente va en piloto automático. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que tomar una decisión muy rápida, es reactivo, está en el cerebelo, está subcorticalizado, no lo estás pensando. Cuando tú tomas una acción consciente, tardas más que si es inconsciente. Entonces, lo que acabas de comentar es la clave. Cuando tú estás en el calentamiento, van en piloto automático. No están pensando en la acción. Tú no puedes recordar algo y estar pensando en algo que tienes delante. Eso ya está demostrado que no se puede hacer Te o es bloquea, claro, claro. dificilísimo de hacer. Mm, Tú sí, sí. cuando vas a la memoria, tú te das la vuelta, miras en los archivos y vuelves ¿sabes? Entonces, lo que estás haciendo tiene que ser subcorticalizado. Por eso la gente que tiene mucha experiencia y mucho control del espacio-tiempo, en este caso del básquet, se cansa menos porque toma las decisiones tan rápido y de forma tan inconsciente que no le genera gasto energético como Claro, otra claro. persona que está estresada porque está pensando todo el rato lo que tiene que hacer, Ujú. ¿sabes? Y ese es el objetivo, intentar que tu deportista subcorticalice todo. ¿No te ha pasado nunca, a mí me ha pasado alguna vez, de estar en el sofá, levantarte, ir a una habitación, pararte y pensar, ¿qué coño he venido a hacer aquí? Sí, sí, claro. ¿Te ha pasado? Sí, sí. Eso me ha pasado a mí en varias ocasiones, Se ¿eh? llama Igual es porque lapsus, yo tengo la ¿no? cabeza... Sí. Sobre todo cuando Pero tenemos no he mucha pensado... multitasking, ¿no? Cuando somos multitasking nos Claro, ocurre. claro. Y ahora mismo me acabo de cambiar de pierna cruzada y no lo he pensado, lo he hecho, simplemente, pues porque mi cerebro es consciente de que llevo demasiado tiempo en esta posición y me he cambiado, no lo estoy pensando. Y esto les pasa a nuestros deportistas. Por eso es más difícil desaprender Claro, que una acción aprender. motora Ahí que va. aprenderla, porque no estás sesgado por nada. Y porque tus conexiones neuronales ya están hechas y romperlas le genera un gasto cerebral que no quiere. Nosotros por supervivencia vamos siempre a low key, a que la energía esté baja por supervivencia. Tal cual, tal cual. Me gusta que mencionaste el chi, el ki, ¿no? Que es muy Hmm, interesante. Yo hablo mucho de esto en el tema de Leader Goal, que es esto que yo hago con el liderazgo, y hablo mucho de las vibraciones. Somos energía. ¿Cómo hmm. integramos esto también de la parte más holística, ¿no? Hoy cada vez más se integra a nivel
del deporte profesional y de hecho vemos jugadores meditar y vemos jugadores Mm. visualizar. ¿Qué experiencia tienes tú al respecto de esto? O, o a lo mejor en tu centro lo trabajas con los deportistas, ¿no? Em, Tengo varios ejemplos. Déjame elegir uno. Vale, voy a elegirte este. Eh, vale, no puedo decir nombres, pero No, bueno, no, por supuesto. cuando estaba en Ferrol, teníamos un equipo en primera división femenina con un presupuesto bajísimo. Bueno, pues durante esto, el mérito es para el coach, porque hizo un equipo increíble de underdogs, de gente que no es conocida, Claro. y se generó 2 años de un equipo súper competitivo. Y de hecho, perdimos contra el que fue campeón ese año, esos 2 años. Entonces, genial. ¿Y qué pasaba? Pues que existe como esa sincronicidad de ciertas jugadoras. Y eso se percibe. ¿Cómo? Pues te voy a poner la antítesis, que no nos dimos cuenta hasta que nos lo dijo al año siguiente una jugadora. Dos jugadoras se habían peleado Mm. por un champú. Wow. No sé más, no sé más, Cristian. Por un champú se Dejémoslo ahí. pelearon. Sí, sí, sí. Y el coach y yo teníamos durante esa fase última de temporada la sensación de que no se pasaban el balón. Wow. Fuimos a el primer, creo, no sé si fue el primero o el segundo partido de playoff, pero fue la primera serie del playoff. Y no se pasan el balón. O sea, hay una acción, Cristian, que hay una chica que salta, la ve, se gira y la pasa al otro lado. Entonces tú me puedes decir, Claro, bueno, te quita estás mucho a nivel corticalizado, no, equipo. no lo estaba pensando. Pero son, yo creo, ahora, después, porque era muy joven de aquella, pues yo creo que incluso inconscientemente, esa falta de relación interpersonal entre ellas provocaba que no se sincronizasen en la pista. Por eso es tan importante generar grupo y generar atmósfera, porque eso es lo típico, ¿no? Bueno, llevarse bien se traduce en la pista, literal, Sí, sí, literal. Y tal este es un cual. ejemplo Sí, que sí. no es científico, pero es Se empírico. juega como se entrena, ¿no? Se juega, también discrepo. Te Yo le pongo digo, un ejemplo trasladando lo que que es tú has dicho, público. ¿eh? Si te llevas bien, pues hay más Sí, posibilidades claro, de acción de claro. juego, ¿no? Sí. Yo pongo un ejemplo, pero no hay fórmulas. Yo creo que no hay Sí, sí, fórmulas. no, no, De no. hecho, de hecho me decía Jesús, esto lo puedo decir porque es público. Jesús Pérez, que estuvo en el PSG con Pochettino, estuvo cuando estaban en plantilla, a ver si lo digo bien, Mbappé, Neymar y Messi. Mm, Entonces, claro, él preparaba tareas para estos tres de saques de falta y tal. Y decía, oye, va, vamos a hacer aquí unos saques de falta, no sé qué, ¿os parece? Y yo, no, no puedo porque tengo un spot publicitario, no sé qué, y tal. Y yo, joder. Y al final se quedaban los otros delanteros a hacer la tarea que estaba prevista para esta gente. claro, claro. Entonces, lo que decían es, Alex, pero es que yo, ¿qué hago? Porque esta gente va a jugar. Da igual cómo entrenen, porque son los que deciden los partidos, ¿sabes? Entonces, ¿juegas como entrenas? A veces no. Ah, muy buen A veces no. ejemplo. No lo Es que sabía no ese. Muy existe, bueno. hay veces que no existe la meritocracia. Tú puedes entrenar mucho mejor que Leo Messi, pero Leo Messi es mejor que tú. Y Claro, Leo claro. Sí, Messi sí, va a sí. No hay jugar manera y de va a que ser determinante. que no Entonces la juegue. meritocracia llega hasta cierto nivel. Luego, yo lo que les digo siempre a los jugadores es, el entrenador no va a tener a LeBron James en el banquillo. Lo va Claro, a claro. poner. Lo va a poner. Lo va Sí, a sí. poner. Salvo que Entonces, esté tú lo que tienes lesionado, que ¿no? generar. Claro, claro, exacto, claro. Entonces tú tienes que generar este estrés en el coach de, hostia, es que tengo que ponerlo ya. ¿Cómo lo consigues? Pues cambiando lo que piensan los jugadores. El jugador piensa, play me and I'll show you, Sí, pero lo que tienes que hacer es show me and I play you. claro. O sea, tú tienes que ponerte en la piel del entrenador, porque es el que manda y es el que tiene. Es Gepeto. El entrenador es Gepeto, tío. Y tú eres Pinocho. Entonces, tienes que seducir al jugador perdón, bueno, al jugador también, pero al entrenador para Sí, jugar. sí, sí, Y sí. lo tienes que Tal hacer cual. mirándote a ti mismo primero. Esa visión introspectiva de qué soy yo, qué aporto yo. Cuando el entrenador se gira al banquillo, ¿qué está viendo?
No está viendo jugadores, tío, está viendo habilidades, está viendo, hostia, este me da rebote, este me da defensa, este me da tiro, tú, pa' aquí. ¿Sabes? Tienes que generar eso, si no, pues es muy difícil. No Claro, sé a cuento de qué iba esto. Vaya liada, que me he hecho. no, que estábamos hablando de, has contado la anécdota de esto del Ah, PSG, la sincronicidad de las jugadoras, es verdad. la sincronicidad de Con el las ejemplo jugadoras, aquel. es cierto, sí, sí. Pero bueno, y aquí también entra después ese factor de que el jugador que está también un poco molesto porque no juega, porque él considera que también tiene un nivel similar al que juega, y ahí entran muchos factores, pero claro, el entrenador hay que ponerse en los zapatos del entrenador también, ¿no? Porque el entrenador es el que tiene que tomar las decisiones. En el caso de baloncesto, hay menos jugadores, pero bueno, también hay un montón de jugadores que están ahí para la sustitución, que también querrán jugar, ¿no? Y en el caso del fútbol, que hay tantos Claro, jugadores por lo que a veces son 30 en un plantel, o bueno, 25 27 no sé, por ahí. Y claro, ya. ¿cómo tú, Gestionar eso. claro, gestionar, por eso hablamos mucho de liderazgo a veces que por el tema de gestión de personas, ¿no? Y sobre todo alentar a aquel que no juega o aquel que ni siquiera va convocado, ¿no? ¿Cómo lo alentamos a ese? Es más difícil. Entonces, Ujú, si tenemos una serie de estrategias o técnicas, o manejamos bien la emocionalidad, o sabemos reconocerla en los otros, no sé si te ha pasado eso de saber un poco cómo abordar a cada uno. Viste que las personalidades, digamos, son diferentes de los ujú. jugadores. A veces no todos necesitan la palmada, algunos necesitan un límite, otros necesitan que no le digan nada, ¿no? Esto es todo un tema también. Sí, sí, sí. Me hiciste recordar el año pasado en las Olimpiadas, cuando Steve Kerr decidió no poner a Jason Tatum, actual campeón de la NBA. ¿Sabes? Y estuvo varios partidos sin jugar. Y es un tío, lo dijo en el documental, decía, vosotros, aquí hay 12 Hall of Famers. Claro, Entonces, y dice literal, yo no puedo hacer jugar a los 12 en un partido de 40 minutos. Ya sabéis que son 48 en la NBA. Entonces, vamos a tener que priorizar. Entonces, es diferente cuando tú tomas una decisión, pero la has contextualizado previamente. Y la persona se pone a la defensiva, ¿sabes? Esto lo explicaba muy bien Chris Voss. Tú cuando, que es un negociador ex negociador del FBI, decía, eh, si tú le dices a una persona una mala noticia, se lo va a tomar muy mal. Pero si tú antes de la mala noticia le dices, te voy a dar una muy mala noticia, y le das la mala noticia, es como que le has armado, le has claro. Sí, puesto sí, una coraza y ahora me das la posibilidad de contenerme, ¿sabes? Entonces, creo que eso es un punto. Y el segundo es el tema de la motivación. Para mí, la motivación es eminentemente intrínseca. tal Y cual. para tener motivación, tienes que tener un motivo para hacer algo. Muchas veces, pues yo qué sé, a la gente no le gusta cepillarse los dientes. Ya, pero es que tienes que hacerlo si quieres tener una buena higiene bucal. Si no lo quieres hacer, allá tú, pero atenta a las consecuencias, no te Claro, quejes. claro, claro. Entonces yo lo que le decía a uno de los jugadores que tuve este año, yo estoy ahora con chavales muy jóvenes, ¿eh? Gente de 18 a 21 años, algunos de ellos ya están en esa fase de voy a dejar el baloncesto y otros, y quiero disfrutar con mis amigos, pero hay un 40% de gente que, hostia, quiere luchar para ver dónde está su potencial. Pues con esta gente se lo explicas, ¿no? Le dices, oye, mira, creo que deberías cambiar esta biomecánica, creo que deberías cambiar tu tiro y hacer esto. Pero claro, no se lo digo yo, se lo dice los mejores tiradores de la NBA. Entonces prepara un documento donde se ve cuáles son esos criterios que están presentes, es un denominador común de todos los Claro, grandes claro, tiradores. claro. Y además los escojo zurdos, porque él es zurdo. Entonces no se lo digo yo, se lo está diciendo a ellos. Eso es otra forma de conseguir que esa persona conecte contigo, ¿sabes? Cuando contextualizas todo muy bien. No le dices, tienes que flexionar la muñeca cuando recibas. Sí, es Ya, muy aislado, pero claro. no te creo, ¿sabes? Yo soy Sí, sí, Alex, pero si le enseñas a Branson, pues igual te cree más. ¿Sabes? Y creo claro. que usar eso es importante. Pero repito, eh, yo no me veo capaz de motivar a nadie. Esa motivación tiene que ser intrínseca. Entonces yo te puedo enseñar el camino, pero eres tú el que tiene que recorrerlo. Tal cual. Pero una cosa es muy importante, no te frustres si no estás haciendo todo lo que tú crees que tienes que hacer para conseguirlo. Porque no juego minutos, ¿vale? Eh, vienes todos los días a entrenar,
¿Haces todos los días el entrenamiento físico? ¿Te preparas mentalmente para estar en los scoutings preparado para responder a las preguntas del entrenador? ¿Las respondes correctamente? O sea, hay un montón de criterios, he dicho 4 de 10.000. ¿Sabes cómo es tu entrenamiento invisible? ¿Duermes las horas necesarias? ¿Te hidratas bien? ¿Eres capaz de llevar una nutrición más o menos saludable? No te estoy diciendo que cuentes aquí los gramos ni que te tomes curcumina, ¿sabes? Pero ¿estás cumpliendo con los pilares básicos? No, no te frustres. No, yo acepto esa decisión. No lo hagas, vale, pero no te frustres. Claro, no quieras luego los resultados de otro que sí lo hace, ¿no? Por Claro, ahí. Claro. claro. Y hay muchos casos, ¿eh, Cristian? Mira, aquí estamos en Girona. El caso Margasol. Mm, Margasol lo echó Pesic del Barça. Pues ¿por qué? Pues porque en ese momento Marc pues no era el Marc de hacer claro. clic. La gente Y cambia, llegó un sí, momento sí. en un verano que no me acuerdo quién había faltado a la selección que lo traen a él, hace un papel increíble y en ese verano se prepara, en Acas Bayu hace un año increíble y para arriba. Pero tú necesitas, yo creo que el ser humano necesita pasar por ahí, ¿sabes? Necesita pasar Sí, sí, por, son por aprendizajes. el pozo, por el barro, Ujú, para salir de él, claro, ¿sabes? Un sí, poco de sí. incomodidad para después hacer el cambio. Es mi perspectiva conociendo lo que he vivido y conociendo a grandes estrellas. Te pongo otro ejemplo y acabo, que estoy dando mucha chapa. No, 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 no. Roger Federer. Sí, Roger Federer, en una entrevista que se puso a llorar, le preguntan por su exentrenador fallecido. Y él tenía, me lo invento, debería tener unos 20 años por ahí, más o menos. Y él en la entrevista dice lo siguiente, dice, ahí mi cerebro hizo clic, o sea, hizo un cambio de chip. ¿Por qué? Porque su entrenador creía muchísimo en él. Y ahora que estaba fallecido, no quería fallarle y claro. que su talento fuese desaprovechado. Hay veces que el ser humano necesita esto, necesita estas Sí. emociones duras para tener un motivo para hacer lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo. Claro, tú puedes tomar esa circunstancia, ese hecho, negativamente y deprimirte, o puedes tomarlo como combustible, como hizo él, para Exacto. ir adelante. Por eso es una cuestión de mentalidad, ¿no? ¿Cómo utilizas tú el hecho? Por eso se dice que somos seres interpretativos. Esto, Mm, bueno, lo dicen todos los estudios científicos, que interpretamos la realidad de acuerdo a nuestro constructo sociocultural. Es decir, quiénes ujú. estamos siendo hasta ahora, cuáles han sido nuestros maestros, nuestras referencias, y también ciertos desafíos que te puede caer la ficha, como decimos, este dicho tan antiguo, ahora ficha no hay más, pero bueno, este, viste, la ficha No me era la por sabía esa, ¿eh? Te no caía la sabías de los ficha. juegos esto que había antes, estos juegos que tú Ah, ponías la vale, la ficha, cayó, tragaperras se llama claro, aquí. bueno, sí, Sí, o sí, los sí. mete, o los futbolín que le dicen vosotros ahí. Este, Ujú. te cae la ficha y comienza el juego, ¿no? En este caso Correcto. es como que te cae, ¿no? Es como que interpretas algo y bueno, y le das un significado superior a lo que había ocurrido. Por eso muchas veces ocurre que los obstáculos, a ver, a nadie le gusta ponerse incómodo, vamos a ser sinceros, los obstáculos a nadie le gusta tenerlos, pero eso de alguna manera nos lleva a probarnos a nosotros mismos. Por eso yo utilizo mucho, o siempre, por lo menos desde mi punto de vista, yo sé que no era bueno para jugar al fútbol, o sea, tenía muchas limitaciones. Mm, Entonces dije, ujú. bueno, tengo que estar en el fútbol porque me encanta, me apasiona. ¿De qué lado? Bueno, estaré como preparador físico, ¿eh? Que era una manera. Pero digo, lo he tomado también como un punto de superación personal, ¿no? Porque el deporte es ese campo que permite superarse a uno permanentemente. Digo, el fútbol, el caso mío, puede ser el baloncesto o cualquier deporte, pero te da la posibilidad de superarte, como tantas otras cosas de la vida, pero el deporte es como que coges la vida así, ¿no? Y tiene un porcentaje pequeño de toda la vida, Sí, comprimida en ese ámbito, ¿no? Así que, sí, sí, sí. La gente, la gente se mueve por placer. ¿Sabes? A mí me gusta viciar a los videojuegos. Me gusta jugar a videojuegos. ujú, Porque me gusta, me genera placer. Entonces, cuando tengo un tiempo libre, pues me pongo a viciar a videojuegos. Pero, claro, ¿cómo traducimos esto a nuestros deportistas? Por ejemplo, alguien que no le gusta, lo hemos tenido todos, alguien que no le gusta hacer gimnasio. Vale. ¿Cómo le vendes algo que no me da placer? claro, claro. No me da placer estar Mm. aquí, no me da placer sufrir. Yo lo entiendo y te respeto. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que vender el placer futuro. El beneficio, claro, que va a traer. Exacto. Eso es. No, no, o sea, el beneficio sí, pero el placer. O sea, repito, la gente se mueve por placer. Sí, sí, el deseo, Entonces, ¿cómo le correcto. genero yo?
esa semilla de que va a tener placer, no beneficio solo, que eso es evidente y lo sabe, sino placer. Pues estético, por ejemplo. Claro, Yo tuve claro. jugadoras que cuando estaban en playoff venían al gimnasio a prepararse para el verano. Qué bueno, ¿Sabes? qué Entonces bueno. tú tienes que construir una sesión en la que hay mucha más pierna que tren superior. En Coquetería. chicos, claro, en chicos es al revés. Claro, claro. Cuando llega el verano, te dicen, Alex, pon un poco más de bíceps. Y yo pongo bíceps. Yo pongo bíceps, tío, porque les genera placer. Claro, ¿Qué claro. Está muy pasa? bien, está muy Que, bien. que es un porcentaje. Es un porcentaje. Y cuando hay test, bueno, depende del grupo que tengas, ¿eh? Pero este año, cuando pongo los test de sentadilla con la hexagonal, es que solo les falta sacar la cámara de fotos y se ponen ahí como gorilas Para las y redes. les da placer Bueno, está levantar bien. La como una motivación bolita. intrínseca que decíamos hoy, cada uno la toma de un punto de vista y ese placer es parte de eso, ¿no? Claro, Una claro, motivación claro. A todos intrínseca. nos gusta vernos bien. Claro, A por todos nos gusta supuesto. vernos Sí, bien. sí, Eso nos nos genera empodera, placer. claro, claro. Pues es una forma, oye, no solo va a mejorar tu percepción de dolor, tu composición artromuscular, sino que vas a tener más acciones explosivas vas a tener una prevención de y vas a estar mejor estéticamente, se te va a ver mejor, se te van a marcar aquí no sé qué, si haces el tema de la nutrición, no sé qué. Yo se lo vendo así a la gente que no le gusta entrenar. Vete a futuro, dame 30 Claro, días. claro. Total. Vamos a monitorizar esto, vamos a ver cómo mejoras. Y habrá gente pues que dirá, no, pero habrá otros que se engancharán y se anclarán contigo. Muy bien, muy Placer. bien. Placer, sí, señor. Un motor que nos mueve. Y bueno, Alex, un poquito para ir cerrando, agradeciéndote la oportunidad, creo que se ha hecho una charla muy entretenida, muy interesante, con muchos temas, hemos ido por todo, recorrido muchos temas aquí. Mm, sí, sí. Quería consultarte qué entrevista te queda en el recuerdo, así la primera que te venga de las que has hecho en el podcast Inside Sport Science, que Astronauta. sí. Ah, wow. A Te lo he ver. lanzado porque es lo primero que me ha venido. Eh, la pri- Te lancé esta porque es la de Guillermo Rojo, que es un preparador físico de astronautas. Wow. Esa no la he Y fue una escuchado, la tengo entrevista que que buscar. a mí personalmente me gustó mucho. Porque además también se salió Claro, de todos los de todo lo cánones. concebible, ¿sabes? Claro. Todo lo que respondía para mí era nuevo y a mí el tema espacial me gusta mucho. Es una entrevista que recuerdo, y de hecho hay dos, le volví a entrevistar, obviamente. Tendría que hacer una tercera ya. Pues sí, Sí, haya. esta me gustó mucho. ¿Por qué te gustó? ¿Qué quedó de ahí, digamos? ¿Qué te quedó de ahí? Como para cerrar nosotros Eh, también aquí. a ver, es que yo tengo mucha curiosidad por el cosmos. Y nos podemos poner ahora muy filosóficos ahora, pero Filosofía. Ujú. eh, somos tan insignificantes. O sea, si tú, cuando te dice, ¿has escuchado alguna vez la frase esta de Big Picture? ¿No? Ujú. No te centres tanto en el árbol, sino en el bosque. Correcto. Pues si vosotros hacéis, lo podéis buscar en Google, en cualquier vídeo de YouTube, y hacéis zoom out de la Tierra hacia afuera, Claro, ¿qué somos, tío? Somos polvo. claro. Somos polvo de estrella y somos una insignificancia dentro de un universo vastísimo que es inimaginable de pensar lo grande que es porque no lo podemos ni ver. ¿Universo o multiversos? Ahí te tiro otra, ¿eh? Ya te la compliqué más. Eh, sí, es que he escuchado mucho sobre esto y existen teorías de multiversos. Claro, claro que sí. Yo no tengo No, ni no, pajolera idea, yo no pero soy experto en la eso, pero teoría, bueno. una teoría es la siguiente. Hay un número finito de estados de la materia. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes un tiempo infinito? Aunque habría que definir lo que es tiempo porque ahora mismo no se sabe lo que es. Claro, claro, Lo más cercano es que es una invención del ser humano, el tiempo. El tiempo ya se sabe que es relativo y que es diferente para ti que para mí. claro. Y que el que se mueve va más lento el tic-tac que una persona que está estática. Claro, la teoría O de la sea, tú te relatividad de vas de aquí, Einstein explicaba eso, sí, claro, sí. tú te vas aquí a Andrómeda, vuelves y ya no hay humanidad.
y tú sigues con tu... No sé qué edad tienes, te lo preguntaré, pero yo tengo 39, seguiré con 39. 5-2, Entonces, 5-2. joder, Ya ni quiero decirlo 5-2. Pues entero, ¿viste? Lo qué digo bien por llevaos. separado. Qué bien llevaos. Ya me gustaría a mí llegar en ese Gracias. estado condicional. Entonces, a lo que voy es, si tú tienes un tiempo infinito, pero tú tienes un estado de la materia finito, significa que cuando tú empiezas en cero estados de la materia hasta el último, luego ¿qué pasa en un tiempo infinito? Que Claro. tú vas a volver a empezar. Por eso dice que el tiempo es circular también, ¿no? Exacto. Entonces, eh, tiene que haber en un tiempo infinito otro Alex y otro Christian, exactamente igual, teniendo esta conversación, porque nuestro estado de materia es infinito. Perdón, es finito. ¿Sabes? Entonces, bueno, hay veces que me Tendríamos que dan hacer otro estas... podcast de física cuántica. No, 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 no. He leído mucho, pero no tengo ni idea, obviamente. Pero, hostia, te hace pensar... yo he tenido alguna crisis existencial de qué estoy haciendo con mi vida finita. Claro. ¿Sabes? Estoy haciendo lo que quiero hacer. He dejado de hacer cosas por lo que digan los demás. Bueno, Creo que no vale la pena. muy bueno, muy Creo que no vale bueno. la pena. Buena ¿Por qué? pregunta. Porque dentro de, bueno, 100 años no, porque la gente que tiene hijos sí, pero dentro de 200 años ni tu familia se va a acordar de ti, Claro, porque no, tus hijos no, no totalmente. estarán Sí, sí. y tus nietos no se acordarán casi nada de ti. Entonces, se evaporará todo lo que has hecho. Entonces disfruta, Sí, tío. sí, sí, Disfruta de tu sí, momento. sí, tal cual, tal cual. No vale la pena Considero lo mismo. preocuparse de lo que digan los demás. Haz lo que tú crees que tienes que hacer sin afectar a los demás, Claro, obviamente. claro, claro, por supuesto, sí, sí, hacer lo mejor que uno pueda, de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, Correcto. Alex, un placer enorme esta charla, muchísimas gracias Igual, por participar y por la apertura de enseguida aceptar y todo, que eso se valora mucho. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos me veremos encantó. Me de encantó. alguna Muchas otra. gracias, Cristian. Me lo he pasado genial y se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Bueno, lo mismo para mí. Bueno, Alex, nos vemos. Y para todos ustedes que ven el vídeo, bueno, déjennos ahí un me gusta, suscríbanse al canal y suscríbanse al canal de Alex Insights for Science. Se lo recomiendo. Yo sé lo que les digo. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, Cristian. Chao, chao.